Ok, la parasha que vamos a leer, Parashat Matot. Matot, ¿por qué se llama Matot? Porque el primer versículo de la parasha es Vaidaber Moshe, dijo Moshe, el Rashei Amatot, a los líderes, a los jefes de las tribus. Matot significa tribus. Libre Israel, de los hijos de Israel, lemor. Y así les dijo, Ze adavar asher tzivah Adonai. Esta es la cosa que Dios ordenó. ¿Y de qué trata? Trata de la posibilidad de anular y cancelar un voto. ¿Sí? Okay. Cancelar o anular un voto. Y aparentemente, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si una persona juró hacer algo o no hacer algo, si digamos que una persona que tiene la tendencia de fumar, tiene la costumbre de fumar, y para fortalecer la prohibición y salvarse de ello, él hace un juramento, ¿sí? Entonces, hace un voto que los cigarros están prohibidos para él. Entonces, ok, muy bien, hay veces que hacer un voto es algo bueno, recomendable, como en este caso, para no continuar con una mala costumbre. Pero aparentemente, si hay posibilidad si la Torah nos da una posibilidad de cancelar un voto, aparentemente, ¿qué significa eso? Que la palabra no es tan importante, ¿no? Si hay la posibilidad de cancelar, de anular, aparentemente, ¿no? Pero vamos a ver si eso es verdad o no. Moshe enseña las leyes que gobiernan la anulación de promesas a los líderes de las tribus de Israel. Y ustedes ven aquí en esta foto, ¿cuándo anulamos las promesas? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? No, cuando Yom Kippur. Antes de Yom Kippur o antes de Rosh Hashanah. Esa es la costumbre. ¿Y cómo lo hacemos? El que desea cancelar el voto es el que está parado, ¿sí? Él declara delante de 3 judíos, que ellos son considerados un Beidín, un tribunal. Cada 3 personas del pueblo de Israel que son un poquito instruidas, pueden formar un Beidín, ¿ok? Y él declara delante de ellos que está arrepentido de haber pronunciado el juramento o el voto, ¿ok? Y ellos escuchan, y ya que dice que está arrepentido, entonces ellos le cancelan el voto, dicen Akol mutar lacha, Akol mutarim, etc., mejulim, etc. Y de esta manera ellos declaran que está cancelando. Esta es una manera de cancelar. Antiguamente había una otra manera, que un juez musmach. ¿Qué significa musmach? Musmach significa que él fue nombrado por un juez anterior que también era musmach. Musmach significa nombrado, ¿sí? Musmach. Pero ¿de quién viene este poder de leasmich, de nombrar? Viene de Moshe Rabbeinu. Viene de Moshe Rabbeinu. Ustedes se acuerdan que Moshe Rabbeinu, cuando él rogó a Hashem que ya no tenía fuerzas para liderar el pueblo, para tratar del pueblo, etc., entonces Hashem le recomendó de formar un tribunal de 70, ¿se acuerdan? 70 ancianos, etc., ¿ok? Y él les nombró. Eso es la primera smija, eso se llama smija, nombramiento, no sé, ¿sí? Y aquellos
70 pueden ahora también leasmir, nombrar lo siguiente. O sea que, entonces, conforme esta semija, todo tiene origen en Moshe Rabbeinu. Pero infelizmente, eso fue cortado durante el exilio. La semija que viene de Moshe Rabbeinu fue cortada, ya no hubo más. Por lo tanto, la única manera de cancelar o anular un voto es por medio de un tribunal. Y es por eso, ¿y dónde aprendemos esto? Que un juez puede, conforme el inicio de la parasha, que dijo, Vaidaber Moshe, el Rashei Amatot, ¿sí? A los líderes también de las tribus eran musmachim. Y de aquí aprendemos también que ellos tienen el derecho, el poder de cancelar los votos. Muy bien, pero preguntamos si la Torah permite cancelar votos, o sea, cancelar lo que uno expresó, lo que prometió. Aparentemente eso significa que la palabra conforme al judaísmo, conforme a la Torah, no tiene tanto valor. Vamos a ver. ¿Ok? Aquí está. ¿Qué tipo de votos o promesas se pueden cancelar? ¿Cómo? ¿Qué tipo de votos o de promesas se pueden llegar a cancelar? Cualquier voto. Pero ¿en qué situación? Existe un voto, por ejemplo, que no comerás cosas dulces, digamos, ¿sí? No comerás cosas dulces. Pero tú sientes que no consigue, estás en situaciones controlarse, exactamente, que va a no cumplir este voto, no cumplir el voto. Y ahora, bueno, entonces en este caso tienes la oportunidad de cancelar algo semejante. Pero vamos a aprender sobre la santidad de la palabra conforme la Torah. Aquí repetimos, ¿sí? Vaidaber Moshe el Rashei Amatot Libnei Israel Emor. Habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, Ze hadavar asher tzivah Adonai. Esta es la cosa que ha prescrito Adonai. Ish ki idor neder Adonai. Un hombre cuando formulare un voto ante Adonai, o Ishavah Shvuah lesor Isar al nafsho, o formulare juramento para atarse a sí mismo con prohibición. Pero ven qué expresión. Lo yachel devaro. Que Jol ayotze mi piv yace. No habrá de profanar su palabra, como todo lo que sale de su boca habrá de hacer. Bueno, la segunda expresión, como todo lo que sale de su boca habrá de hacer, muy bien, ok. Pero ¿qué significa no habrá de profanar su palabra? O sea, debería estar escrito, deberá cumplir lo que... Sí, pero digan, ¿qué es posible profanar? Algo sagrado. Algo sagrado, muy bien. Y de aquí aprendemos que la palabra tiene valor. Es algo sagrado. Es algo sagrado. Conforme la Torah, la palabra es algo sagrado. Y una que no cumple lo que promete, ¿sí? Entonces está profanando algo sagrado. Y eso es lo yachel. Rashi dice, ¿qué significa lo yachel? Lo yehalel en hebreo. No profanará. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿por qué? Porque la palabra es algo sagrado. Primero, una distinción. Nosotros sabemos que dentro de todos los seres animados, ¿sí? Vivos, ¿sí? Vivientes, el único que tiene el don de la palabra, ¿quién es? El hombre. El hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué justo el hombre? ¿Qué pasa con él? ¿Qué lo distingue de los otros animales? Ahora,
nuestra sabiduría viene sí, de Onkelos. ¿Ya escucharon quién fue Onkelos? ¿Quién fue Onkelos? ¿Cómo? Unger. ¿Qué hizo él? Creó la traducción de la Torah para arameo. Él era un ger, romano, un cuento muy interesante, pero no quiero distraer a ustedes con cuentos, vamos directo. Pero él escribió el Targum al arameo de la Torah, de la traducción. Y esta traducción es algo sagrado. Hay incluso una halajá en el Shulchan Aruch que uno debe cada semana leer la Torah 2 veces el texto y una vez el Targum. ¿Sí? Eso se llama Shnaim Mikra, 2 veces el texto, V'achat Targum, y una vez el Targum. Muy bien. Ok. Y él muchas veces cuando traduce, él también interpreta. Por ejemplo, lo que está escrito en la Torah, que en el momento de la creación del hombre, que Hashem insufló en su nariz, el alma, que está escrito, Vayi Adam le Nefesh Chaya. El hombre se volvió un alma viviente. Y traduce el Onkelos, ¿qué significa alma viviente? Nefesh Memalela, un ser que habla, hablante, que tiene el poder de hablar. Y ahora ustedes ya saben entonces de dónde viene el poder de la palabra, de dónde viene el don de la palabra, del alma divina, que así explicamos, que es una parte de Hashem, ¿sí? La parte que está dentro de nosotros. Que por lo tanto, el hombre, que es el único que tiene alma divina, él es el único que puede hablar. ¿Entendieron? Por lo tanto, es algo muy, muy, muy serio, muy sagrado. Vamos a ampliar un poquito más sobre este tema. Noten, por ejemplo, también la distinción, una otra distinción en el ser humano y los otros animales. ¿Sí? No importa los animales que viven en la selva o los animales domésticos, y comparando con el ser humano, ¿quién fue el único que se desarrolló, que se puede decir que construyeron cada vez más el mundo? ¿Quién? El hombre. Solamente el hombre. Pero los monos, los gatos, los caballos, cada uno se continúa en la misma, los leones, sí, los leones poder con toda su fuerza, pero se quedaron los mismos leones durante toda la generación. Y ahora, ¿a qué se debe el hecho de que justo el hombre es aquel que construyó el mundo, que desarrolló el mundo? ¿A qué se debe? Haber sido tocado por Dios, por Hashem, recibiendo el alma. ¿Pero qué más? La palabra. Sí, Si no fuera la palabra, nosotros también nos quedaríamos en el Ganede, no sé de qué manera, pero quizás ahí trepando en los árboles. ¿Ok? Pero la palabra es que permite comunicación, expresión, después bien también escribir, etcétera, y transmitir la sabiduría de uno al otro, transmitir a la generación próxima todos los éxitos que alcanzamos, ¿sí? Y así adelante, el hombre tiene la posibilidad de crear más y más. Y ahora, para nosotros, los seres, las criaturas de Hashem, ya di una indirecta, ¿cuál es la más grande característica de Hashem? ¿Cuál es? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo Rambam lo llama?
el creador, el Bogué, el creador. ¿Cómo Dios creó el mundo? Con la palabra. Y ese don fue lo que también los concedió por crearlos a su imagen, ¿sí? Este don de la palabra que es el medio de crear. Y por lo tanto, el ser humano fue aquel que entonces, el hecho que hay la posibilidad de cancelar, de anular un voto, no es Chas v'Shalom, como se dice, algo que nos indica que la palabra no tiene sentido. Justo al contrario, por tener temor de la palabra, de la santidad de la palabra, ¿sí? De no profanar la palabra, es que uno que siente que el deber de cancelar un voto, ¿sí? Que lo cancele, ¿entendido? ¿Okay? Y realmente uno debe tener mucho cuidado. En el Talmud él trae castigos muy serios a gente que no cumple su palabra, incluso sin intención, por descuido, ¿sí? Por lo tanto, esto es lo que aprendemos de aquí. Pero vamos a continuar. También la Torah en esta parasha nos cuenta que se lucha una guerra contra Midian por su rol en la destrucción moral de Israel, con las hijas de Moab y las hijas de Midian. ¿Se acuerdan que uno de los príncipes de una familia de Shimón, ¿sí? Agarró una midianita que era una princesa también, ¿sí? Y lo trajo al acampamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo entonces aquella epidemia, que ¿cuántos murieron? ¿Se acuerdan? 24,000. Hasta el momento en que Pinhas hizo lo que hizo, ¿sí? Y en este momento se terminó la epidemia. Pero todo eso, entonces, fue por idea de quién. ¿Saben quién dio esa idea de prostituir las hijas de Moab y de Midian? ¿Quién dio esta idea? Bilam, Bilam fue porque él sabía que el Dios de Israel odia promiscuidad. ¿Ok? Muy bien. Y entonces se lucha una guerra contra Midian por su rol en la destrucción moral de Israel. Y la Torah da un recuento detallado del botín de la guerra y cómo fue distribuido entre la gente, los guerreros, los levitas y los sacerdotes. No solo somos sacerdotes, los sacerdotes. Pero, ¿qué significa eso? Primero, entre la gente y los guerreros. ¿Qué significa la gente? La gente que no participó de la guerra, que se quedaron en el campamento. ¿Y cómo fue dividido el botín? En partes iguales. ¿Qué nos enseña eso? ¿Cómo? La igualdad entre el pueblo. Sí, pero ¿qué más? Pero uno podría decir, La rectitud y la dignidad ante... Muy bien, todo eso es verdad, pero ellos no participaron de la guerra. Entonces, ¿por qué merecen? Porque son del pueblo. Son del pueblo y también la guerra no depende del esfuerzo de los guerreros, sino Hashem es lo que concede. Y ahora, la gente tenía que apartar uno de cada 50, ¿sí? Y donar a los levitas. En cuanto que los guerreros tienen que donar uno de cada 500 a los sacerdotes. Y ahí entonces, ¿y cómo fue distribuido entre la gente, los guerreros, los levitas y el sumo sacerdote? Pero hay de esta guerra algo más que aprendemos. Leyes de casherización. ¿Cuándo usamos la casherización? Primero que nada empieza. Antes de Pesach, ¿sí? Antes de Pesach, o sea, las ollas,
¿no? Los platos, los cubiertos, gracias. Los cubiertos que usamos durante el año y que absorbieron hametz, podemos kasherizarlos para usarlos en Pesach. Y nosotros aprendemos justo de esta parasha. ¿Ok? Dijo Elazar al sacerdote, Elazar, ¿quién es Elazar? Hijo de Aarón, papá de Pinchas. Ok, pero ¿a dónde está Aarón? Había fallecido, ¿no? Ya había fallecido y ahora Elazar está en su lugar. ¿Y en qué año estamos? El último año antes de ingresar en la tierra de los 40 años, ¿sí? Dijo Elazar al sacerdote, a los hombres del ejército, los que venían de la batalla: este es el decreto de la Torá que ha prescrito Adonai a Moshe. Pero el oro, la plata, el cobre, el hierro, el estaño y el polvo, todo el plomo, todo objeto que se usa en el fuego, lo habré de pasar por el fuego. Todo lo que usamos directo al fuego, como parillas o ¿cómo se llama aquello? Los shipudim. Shipudim, ¿cómo se llama? No sé. Palitos. Ok. Por eso es de madera ahora. Pinchos, Ok. Los pinchos. pinchos. Pinchos, los pinchos también, Brochetes. que se usa Pincho de directo metal. al fuego, debe pasar por fuego, ¿sí? Pero lo que usamos cocinando, ¿cuál es la diferencia? Que ahí usamos con agua, ¿sí? Pero entonces, lo habría de pasar por fuego y quedar puro, pero con agua, la expresión habrá de ser purificada. Hay otra cosa también, hay dos etapas. Primero, kasherizar de lo que estaba impuro, absorbido, ¿sí? En el material, en esos materiales, pero fuera eso, deben poner en el mikve para kasherizar, porque todo que una olla o sí, algo de alimentación, objetos que usamos para alimentación, cubiertos, etcétera, que fueron preparados por un no judío, antes de usarlo, debemos hacer una inversión. ¿Cómo se llama eso? Achshach. Tvilat Keilim. Tevilat Keilim. Y hay primero kasherizar y hay también Tevilat Keilim. ¿Ok? Pero todo lo que no se use en el fuego directo, lo habré de pasar por agua hirviente, etcétera, etcétera. Ok. Y algo muy importante también que aprendemos de otro hecho relatado en la Parashá: las tribus de Reubén y Gad, más tarde acompañadas por medio tribu de Menashe, piden las tierras del este del Jordán. Okay. Como su porción de la tierra prometida. Ustedes ven el Jordán, ¿sí? Y ellos quieren esta parte. Reubén, Gad y Menashe. ¿A dónde se encuentra el pueblo? Yarden. Eso es el Yarden Jordán. Hoy día el territorio sí, hoy día el país es Jordán. la Jordania, sí, Transjordania. Aquí tenemos el Yarden. ¿A dónde se encuentra el pueblo de Israel en este momento? Se encuentra justo aquí. Eso es Jericó. Aquí se encuentra acampado. Al norte de Yamamela. No, ¿qué es? Yamamela. Sí. Y aquí frente a Jericó se encuentra el pueblo. Así Y lo más arriba. Reubén y Gad se presentan delante de Moshe, dicen: nosotros queremos quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos mucho ganado. Vamos a ver. Piden las tierras del este del Jordán como su porción de la tierra prometida, siendo estas tierras aptas para la cría de ganado, rebaño, para los brasileños. Ok. Moshe, gado, rebaño, etc. Moshe inicialmente se enoja con este pedido. ¿Por qué se enoja? Porque él comprende que estas tribus tienen temor de luchar contra los cananitas,
para conquistar la tierra. Y eso le recuerda que Cuando espías. enviaron los espías, exactamente, que ese fue el pecado de los espías que desanimaron el pueblo. Y ahora ellos también aparentemente están dando un mal ejemplo. Moshe también se enoja con ese pedido, pero por tanto dijo, ¿cómo pueden ustedes hacer eso? Pero más tarde concuerda con la condición que ellos primero se unan y lideren a Israel en la conquista de las tierras al oeste del Jordán. ¿Ok? Primero tiene que participar de la guerra, de la conquista de la tierra, pues puede volver. ¿Ok? Pero hay aquí una enseñanza muy importante que vamos a examinar el texto. Vamos a examinar el texto. Empero ganado numeroso tenían los hijos de Reubén, los hijos de Gad, muy grande. Vieron ellos la comarca de Yazer y la comarca de Gilad, o sea, la parte este del Jordán, un poquito al norte. Y aquí que lugar era lugar para ganado. Se llegaron los hijos de Gad, los hijos de Reubén, y se manifestaron ante Moshe y ante Elazar el sacerdote, y ante los jefes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Yazer, Nimrah, Heshbon, Elale y Shebam, Nebo y Behon, Nebo, ¿escucharon este nombre? Nevó, el monte Nevó. ¿Qué ocurrió ahí? Ahí no me acuerdo. Moshe, el único, cuando Hashem pidió a Moshe despedirse del pueblo, le llamó para subir el monte Nebo y mirar toda la tierra, pero no atravesar. No pudo entrar. Ahí decimos que él falleció. Ahí él falleció y fue enterrado. Ok. La tierra que ha batido Adonai ante la congregación de Israel, tierra para ganado es. Y tus sirvientes quieren ganar. Dijeron ellos, si hemos hallado gracia ante tus ojos. Ustedes saben, interesante, ¿por qué está escrito otra vez? Dijeron esto. ¿Comprende lo que pregunto? Esta está continuando a hablar. ¿Por qué está escrito? Dijeron esto. Porque hubo una pausa ahí. Hubo una pausa. O sea, ¿y por qué? Yo imagino, ¿por qué hubo una pausa? Que Moshe y Aarón comprendieron lo que iban a pedir. ¿Ok? Y eso los dejó muy temerosos. ¿Qué van a pedir ahora? Si hemos hallado gracia ante sus ojos, sea dada esta comarca a tus servidores como posesión. No nos hagas pasar el Jordán. Dijo Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Reubén, ¿acaso vuestros hermanos habrán de ir a la guerra y vosotros os asentaréis aquí? ¿Por qué habréis de desalentar el corazón de los hijos de Israel para no pasar a la tierra que les ha otorgado a ellos Adonai? Así habían hecho vuestros padres, al enviarlos yo desde Kadesh, Barnea, para ver la tierra. Habían ascendido ellos hasta Nahal Eshkol. ¿Quién son ellos? Los espías, ¿no? Los espías. Meraglim en hebreo. Y habían visto la tierra, pero desalentaron el corazón de los hijos de Israel para no venir a la guerra, a la tierra que les había otorgado a ellos Adonai. Entonces Moshe comprende que ellos están dando un mal ejemplo a todo el pueblo. Están otra vez reincendidos, ¿no? Como se dice, en pecado, el pecado de los Meraglim. Pero Moshe continúa a detallar. Y se encendió el furor de Adonai en aquel día y juró diciendo, no habrán de ver los hombres, los que ascienden de Egipto, desde edad de 20 años en adelante, la tierra que yo prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, ya que no han cumplido en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefune, el kenizita, y Joshua bin Nun,
ya que ellos cumplieron en pos de mí, ¿sí? Excepto ellos. O sea, se envió el furor de Adonai contra Israel, los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta acabarse toda la generación, la que hizo el mal a los ojos de Adonai. Y aquí que os habéis erigido en lugar de vuestros padres, engendro de hombres pecadores, para agregar más sobre el furor encendido de Adonai contra Israel. Si os retiráis de en pos de él, volverá él a dejarlo en el desierto y habréis dañado a todo este pueblo. Entonces Moshe los reprende diciendo que ustedes están dando otra vez un mal ejemplo que la consecuencia será muy mala, ¿sí? Como fue en pasado. Y ahí viene el texto principal del cual debemos aprender cosas muy importantes, ¿ok? Se acercaron a él y dijeron: rediles de ovejas rediles curales construiremos para nuestro ganado aquí, y ciudades para nuestros infantes. ¿Y por qué yo subrayé esto en amarillo? ¿Quién sabe? ¿El orden? ¿Qué piensan ustedes del orden? Pone los animales primero. Primero los animales. Primero el material, el material primero, la riqueza, ¿sí? Y solo después la familia. Eso también nos deja pensar algo de mal que había con este pedido también, ¿sí? Sí. Y es verdad, pero al final, como lo malo ahí era que estaban viendo como intereses más materiales, como riqueza de ganado en sí, y no fue tanto el que no querían entrar a la tierra de Israel, sino que pusieron por delante su riqueza que... ¿Cómo se puede decir? También, pero escucha, ¿qué significa riqueza? Confort, ¿sí? No luchar, ¿qué todo eso? Aparentemente, sí, aparentemente. Pero vamos a ver que al final de cuentas ellos no tenían temor, de luchar conforme también se comprometieron. Vamos adelantando. Pero nosotros nos armaremos presto delante de los hijos de Israel. Nosotros seremos dos Halutzim. Este nombre, ¿quién recibió en las últimas generaciones? Halutzim, los pioneros. ¿Quién fueron? Los que llegaron a Eretz Israel cuando no había nada, había desierto, había pantanos, etc. A toda la tierra cubierta con rocas. ¿Rocas se dice? Sí. Rocas, ¿sí? ¿Rocas o rocas? Ok, y etcétera, y tuvieron que luchar con mucho empeño, ¿sí? Esos fueron los Halutzim, pero ahí también ellos, los que van a frente, ¿sí? Pero nosotros nos armaremos presos delante de los hijos de Israel hasta que los hayamos traído a su lugar. Y habitarán nuestros infantes en las ciudades fortificadas, pero los infantes se quedarán aquí para cuidar del ganado, ¿ok? Por causa de los habitantes de la comarca, ¿sí? Porque ellos están furiosos, ¿sí? Porque el pueblo de Israel los venció, etc. No habremos de regresar a nuestras casas hasta que tomen posesión los hijos de Israel, cada cual en su heredad. Pues no habremos de heredar con ellos allende del Jardín y hacia adelante, ya que nos habrá tocado nuestra herencia allende el Jardín al oriente. Les dijo a ellos Moshe, ahí viene la respuesta de Moshe: si vais a hacer esta cosa, si os vais a armar ante Adonai para la guerra, y van a pasar todos vuestros hombres armados el Jardín ante Adonai hasta desterrar él sus adversarios de ante él. Miren qué cosa, a pesar que ustedes van a pasar armados, pero ¿quién va a vencer? ¿Quién va a vencer? Hashem. Hasta desterrar él, Hashem, sus adversarios de ante él, y será conquistada la tierra ante Adonai. Después regresaréis
y quedaréis absueltos ante Adonai y ante Israel. Y será esta comarca para vosotros por posesión ante Adonai. Acepto la condición. Y si no vais a hacer así, he aquí que habéis pecado contra Adonai y tener conocimiento de vuestro pecado, que os encontrará a vosotros. Y ahora vean lo que Moshe dice, declara: construiros ciudades para vuestros infantes. Cambió el orden. Y rediles para vuestras ovejas. Ustedes tienen un defecto en el orden de preferencia. Ustedes tienen que corregir eso. ¿Sí? Tienen que corregir. Primero, dar atención a la familia y no a los bienes materiales. Y lo que sale de vuestra boca habréis de hacer. Bueno, y ahora viene la pregunta. Y los hijos de Menashe, de Gad y Reubén, ¿ellos comprendieron la lección o no? Vamos a ver. Se manifestaron los hijos de Gad y los hijos de Reubén ante Moshe diciendo: tus servidores harán como mi Señor ordena. Nuestros infantes y nuestras mujeres, nuestro ganado y todos nuestros animales. Ellos ya saben el orden correcto. ¿Ok? Quedarán ahí en la ciudad de Gilad, pero tus servidores pasarán, cada hombre armado, para la guerra ante Adonai, para la batalla, como mi Señor habla. Ok, pero esa es una lección muy importante. Es una lección muy importante porque yo creo, ¿cómo podemos usar en la vida? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Por ejemplo, hay veces que estamos con dificultades económicas, ¿sí? Y para sobrevivir, ¿sí? Tenemos que calcular cada shekel, etcétera, como decimos. Pero de repente aparece un departamento o una casa con un alquiler muy más bajo. Digamos que sea muy más bajo. 400 shekels menos 300 shekels, no sé cuánto, ¿sí? Más o menos. Pero ¿dónde está? Está en un barrio a donde está lejos de una buena comunidad. Sí. El colegio para los niños no es el mejor que hay en la ciudad, etc. Y ustedes saben que generalmente es así. ¿A dónde los alquileres son más bajos? Menos así, sí. A pesar que consideramos a todo, etc. Pero todo eso se debe considerar, ¿sí? Que lo más importante de todos es la educación de los niños, el bienestar de la familia, y es un dilema, no es simple, ¿no? No el lado material, es algo no así. Fuera de eso, ustedes saben también que, a final de cuentas, en la continuación de la historia, estas tribus se quedaron ahí, ¿sí? Y más tarde hicieron parte del reino de Israel, del norte, ¿sí? Porque hubo la división del reinado en la época de qué reino, rey Rehavam, hijo de Shlomo Amelech, nieto de David, ¿sí? Ok, entonces en la época de Rehavam hubo la sesión y la división del reinado. La parte del norte fue llamada el reino de Israel, y a la parte del sur el reino de Yehudá, o Judea, Yehudá. Y los primeros que fueron desterrados y llevados, conquistados y llevados al exilio, fueron esas tribus que estaban ahí. Sí, pero dicen también que ya que ellos estaban de alguna manera desconectados del centro del pueblo de Israel,
ellos estaban más abiertos a mucha influencia de los pueblos que estaban alrededor, ¿sí? Y por lo tanto también cayeron en idolatría, etc. Y por eso también fueron más castigados anteriormente y fueron conquistados por Sennacherib, Sanjerib, rey de Asiria, que los deportó de ahí. Sí. Eso también nos enseña algo muy importante, que debemos estar conectados, no desconectados, porque cuando estamos conectados, uno fortalece al otro, ¿sí? Uno fortalece, da un buen ejemplo, etc. Ok, es eso de la parashá, ¿sí? Y debemos aprender mucho de ella, ¿ok? Para la vida también. Ok.